Se trata de esto. Miren, breves antecedentes. Cada año, la Junta Mayor de Hermandades de la Semana Santa de Gandia convoca un concurso de fotografía. Este año, en la categoría Aspectos de la Semana Santa, fue elegida como triunfadora esta fotografía. Se llama Erotic y es del fotógrafo sevillano Gabriel María Pou Riesco, o Gabriel Pou para abreviar. Va a ser parte de una exposición de fotos seleccionadas por el certamen. ¿Ok? Como fotógrafo que soy, yo puedo decir que la imagen es bastante correcta. No hay distracciones, están los elementos que quieres fotografiar y no hay nada que moleste. Hay un contraste tanto de color como temático entre ambos elementos protagonistas, el blanco y el negro. La composición es muy buena. Y a mí lo más raro es que la mirada me lleva inmediatamente a los pies, al pie desnudo del Nazareno, junto al pie con medias y un zapato discretísimo de la mujer del cartel. Obviamente es un cartel publicitario ante el cual está pasando el Nazareno. Es una buena foto y si es la mejor ganó, Gabriel, bien. Pero es irrelevante. Lo relevante es que para los fanáticos religiosos de la ultraderecha populista de Vox, es una barbaridad. El único concejal de Vox en Gandia, Manuel Millet, avisó que no va a ir a la exposición desde la coherencia con los principios de Vox. Y tírale. Hay uno rápidamente se pregunta con qué principios de Vox es incoherente esta imagen. ¿Qué les molesta? ¿El Nazareno con capirote? Seguramente no. Si no les molesta el Nazareno, pues queda la mujer. La mujer vestida de negro, las piernas de la mujer, las medias color humo, la postura y los discretos zapatos. ¿Cuál de estos elementos, mujer, ropa, piernas, medias, postura, zapatos, es incoherente con los presuntos principios de Vox? Metamorfoseado en súbito crítico plástico, Millet dice que la fotografía tiene un enfoque estética y mensaje que evocan más bien referentes propios de la cultura provocadora o del ámbito cinematográfico ajeno a cualquier contexto religioso, y difícilmente puede asociarse a valores como la sobriedad, la sacralidad, el recogimiento y el respeto inherentes a la Semana Santa. Pues mira qué curioso, yo veo al Nazareno y digo, pues esto es un referente cristiano, ¿sí? No es un referente católico. Se asocia inmediatamente con un contexto religioso, porque fuera de la Semana Santa nadie anda así por la calle. En Estados Unidos el Ku Klux Klan andaba más o menos así, luego se asustan los estadounidenses cuando ven a los nazarenos en la Semana Negra. Los nazarenos son penitentes, cometieron pecados y entonces ahora lo están pagando en la Semana Santa. ¿Qué es lo provocador aquí? Mujer, ropa, piernas, medias, postura o zapatos. ¿Qué es lo cinematográfico que detecta su aguda retina? ¿Qué es lo contrario al contexto religioso? Si el contexto religioso está dado por el penitente. Pero Millet sigue, y lo peor de eso es que los diarios le publican. La foto es un grave desacierto que contribuye al descrédito de la Semana Santa, incurriendo en una provocación innecesaria y en una incoherencia evidente con el espíritu que debería presidir este tipo de certámenes. ¿Qué es decir mucho y no decir nada? ¿Cómo pueden contribuir estos elementos, mujer, ropa, piernas, medias, postura y zapatos, al descrédito de la Semana Santa? ¿Cuál es el espíritu que debería presidir el concurso que no es coherente con estos elementos? Mujer, ropa, medias, todo eso. Finalmente, desde Vox, ya no sé si fue el concejal o el partido, dijo, con decisiones como esta, la decisión del jurado, que seguramente está formado por fotógrafos, no por sacristanes, con decisiones como esta se persigue deliberadamente el escándalo mediático. Ustedes saben que siempre que alguien se pone así, es telépata. Sabe que se persigue algo deliberadamente, se hace con intención de. Olvidando que no toda obra artística es adecuada para representar ni promocionar la Semana Santa. No, pero es que esta tiene un elemento de la Semana Santa que es el Nazareno, que representa, ¿ves? Camina por la calle, está ante carteles que crean un contraste interesante, ¿no? Hay que aclarar que el único escándalo mediático es el que hizo Vox, y siempre lo hizo sin explicar por qué
La interacción del penitente nazareno con su entorno urbano no representa ni debe promocionar a la Semana Santa. A ver, ¿qué le molesta realmente a Vox? Muy sencillo. Eva provocó la caída del hombre y su expulsión del jardín del Edén. Para una persona normal, es una historia interesante, uno de tantos mitos originarios como los de todas las religiones. Pero para los fanáticos religiosos, y un requisito de la ultraderecha siempre ha sido un fanatismo religioso sin fisuras, no es un mito, es un hecho. Por ello Dios la condenó, según el libro del Génesis, diciéndole: multiplicaré los sufrimientos de tus embarazos, darás a luz a tus hijos con dolor, sentirás atracción por tu marido y te dominará. Y San Pablo, Saulo de Tarso, fundador de la Iglesia, dice en su epístola a los Efesios capítulo 5, versículo 22, las mujeres deben respetar a su marido como al Señor. Mira qué libras. Porque el varón es la cabeza de la mujer como Cristo es la cabeza y el Salvador de la Iglesia, que es su cuerpo. Y ya, como ya trae vuelo, así como la Iglesia está sometida a Cristo, de la misma manera las mujeres deben respetar en todo a su marido. En ese contexto religioso, ¿qué ve en esta fotografía un adepto a la secta de odio de Vox? A un buen cristiano haciendo penitencia por sus pecados, como lo revela el cinturón de esparto ese que ciñe su cintura raspándole la carne, los pies descalzos, disminuido y humillado ante lo que ven como un símbolo de potente sexualidad, porque las piernas de esta mujer no pueden ser objeto estético, ni mucho menos medio de locomoción. Son sexo. Aunque sea para anunciar medias, que parece que es el caso, creo que es un anuncio de medias de MIDI, lo que significa... lo que significaría que el cartel está dirigido más a mujeres que a militantes de Vox. Estás vendiendo medias, pero no se las estás vendiendo a los militantes de Vox. Alguno quizás, pero en general no. Las piernas son eróticas y punto. El título mismo lo dice, erótica, le puso Poe. Pero quizás el título y su autor no consideran que lo erótico sea malo, ni que esté reñido con la Semana Santa, ni que sea una provocación, quizá en todo caso una memoria. El nazareno que pasa, como el Cristo al que veneran, vinieron de mujer, y por tanto escandalizarse por un par de piernas parece un tanto excesivo. Pero los ultras son amigos del exceso, de la hipérbole, del escándalo, del lloriqueo y del dedo que flamígero señala los males de la sociedad que ellos podrían conjurar tan solo si los dejaran, si tan solo les votaran, o si votaran al PP, que ello les bastará para gobernar y mandar sobre piernas y sobre entrepiernas. Muy importante. El sexo es malo. El erotismo es nefasto, la mujer es provocadora. Allí coinciden ampliamente los boxetas con los talibanes afganos y los ayatolas iraníes. Bonita combinación. La mujer es provocadora por su mera existencia, a menos que se oculte. No es posible mirar un fragmento de mujer sin que sus mentes se llenen de fantasías irrealizables, de apetitos inconfesables, de inquietud sinuosa que les parece sí provocadora y enemiga de sus principios misóginos. Son piernas cinematográficas, piensan, probablemente porque solo las han visto en el cine. Son fruto prohibido, como el que Eva mordisqueó curiosa. Son piernas cuya existencia y lo que provocan en las febriles mentes de eternos adolescentes ultras desacredita a la Semana Santa. Las piernas hermosas y sugerentes no pueden ser sobrias, irrespetuosas ni religiosas. Son lo opuesto a la religión. Y el escándalo del edil y su partido son un atisbo a los huracanes de miedo y odio que azotan el interior de sus cabezas ultras. Y un buen aviso de lo que harían si pudieran. Prohibir tales expresiones. Falda larga, ropa suelta, hijab y si posible chador o niqab o burka para las buenas cristianas en que quieren convertir a esas españolas hoy tan libres y tan provocadoras, tan ofensivas para sus cristianas bondades. Y así convertimos la fotografía en esto, con lo que estará mucho más contento el señor de Vox.